Miren qué linda la estela que deja este ganso de un río que hay cerca de casa. Presten atención al ángulo de la estela. Curiosamente, ese ángulo no depende de la velocidad del ganso o del pato que nada, y es el mismo ángulo de la estela que dejan los barcos. Este es un problema que resolvió por primera vez Lord Kelvin, un físico inglés del siglo XIX, y en los últimos días lo estuve charlando bastante con mi amigo Eduardo Hagla. Encontramos una explicación alternativa que les queremos contar, al menos la esencia. Pero antes, a modo de preludio, comento que estuve buscando esta estela que es tan linda en obras de pintores famosos, y si bien están los círculos del agua, hay escenas marítimas, etc., no pude encontrar la estela. Así que acá tienen una idea para inspirarse en un motivo artístico. Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andás? Bien. Un gusto, como siempre, hablar con vos. No, del mismo modo. Aparte, este problema es un problema extraordinario que me presentaste vos, yo no lo conocía. Me tuviste estudiando como 3 semanas. Bueno, me pasó lo mismo, me lo encontré de casualidad, te digo el problema y resultó ser muy lindo, ¿no? Hermoso. Bueno, todo el mundo ha tirado una piedra al agua y ha visto cómo las ondas se propagan en el agua, y en general sabe o le han contado que eso es parecido a como una onda de sonido se propaga en el aire. Entonces, en definitiva, dice, bueno, las ondas en el agua son parecidas a las del sonido, pero hay diferencias fundamentales, ¿no? Las ondas de sonido en el aire tienen la propiedad de que todas las ondas, y al pensar en el sonido uno puede pensar en todas las frecuencias, todos los sonidos más graves y más agudos, se mueven a la misma velocidad en el aire. Porque eso quiere decir que si yo estoy hablando con una persona que está a 1 metro, me va a escuchar de la misma manera que me va a escuchar alguien que esté a 100 metros. No va a escuchar los sonidos más graves primero y los más agudos después, lo cual sería una cosa bastante molesta, ¿no? Claro. Y lo que pasa también con la luz, típicamente, las luces de distintos colores en el vacío, digamos, se mueven siempre a la misma velocidad. Pero si uno presta atención a las ondas que genera una piedra al tirarlas en el agua, ahí las distintas longitudes de onda se desplazan a distintas velocidades. Las que tienen longitudes más largas se desplazan mucho más rápido que las que tienen longitudes más cortas. Y esto implica una diferencia fundamental. Mientras en el sonido un grupo o un paquete, como se le llama, de ondas, se propaga como un bloque sin dispersarse, en el agua, por un lado las crestas van más rápido que el grupo y por otro lado el grupo tiende a dispersarse, como a desvanecerse. Y ahora en tu visión, ¿por qué se forma este ángulo siempre fijo? Bueno, y esto claro que surgió de nuestras conversaciones y de nuestro estudio de este problema, encontramos una especie de, no digo explicación alternativa, pero alguna... Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí. Bueno, ¿por qué no, no? Al hecho de que hay un ángulo muy particular en el cual se observan las ondas y en prácticamente cualquier otro ángulo no. Si yo te dijera, construime en la superficie del agua un paquete, una onda que viaje sin dispersarse, sin atenuarse. ¿Qué forma tiene? Claro, ¿qué forma tiene? Por supuesto que si yo quiero una piedra y te digo, es la onda que hace una piedra, no, eso no sirve, porque ya sabemos, la piedra hace un paquete, pero el paquete se estira, se ensancha. Correcto. Si yo hago un paquete, uno puede decir, bueno, hagamos una especie de pliegue de una alfombra que se mueva en la dirección perpendicular al pliegue. ¿Funciona eso? Tampoco funciona porque ese paquete moviéndose perpendicularmente al pliegue de la alfombra también se ensancharía y la alfombra se iría estirando y quedaría plana en poco tiempo. Perfecto. Pero en la superficie del agua hay una situación particular que ocurre cuando yo hago una especie de pliegue en la alfombra, pero no obligo a la onda a moverse perpendicularmente a la alfombra, sino que la obligo a moverse a un cierto ángulo. No pongo las crestas así, sino que las pongo medio cruzadas, ¿no? Y estos frentes de onda, por estar en esta dirección, querrían moverse perpendicularmente. Pero existe una situación muy particular en la que este paquete se mueve casi sin dispersarse. Y esto ocurre cuando las crestas están formando un ángulo de 35 grados con la dirección del paquete. Ahora, ¿por qué 35 grados? Bueno, eso resulta del hecho de que en el agua las crestas se mueven al doble de la velocidad que el paquete. Ahora, cuando el paquete se mueve de izquierda a derecha, si bien no se dispersa, no se mueve como un bloque, sino que las crestas se mueven un poco para arriba dentro del paquete. Pero resulta que si lo roto en 19 grados,
el movimiento vertical del paquete es en bloque. El pliegue de alfombra tiene que estar en un cierto ángulo muy preciso con respecto a la dirección del movimiento del pato, para ser capaz de acompañar al pato en su movimiento y que todo esto genere un cono, digamos así, y que se mueva con el pato que se está moviendo. Sí. Notable que el ángulo es independiente de la velocidad, mientras que en el sonido, cuando algo es supersónico, el ángulo depende de la velocidad. Eso es otro hecho notable, y bueno, en particular a mí fue algo de lo que me enganchó de este problema. A mí también. Porque con un objeto que se mueve en el aire, está claro que uno puede decir, bueno, el objeto se está moviendo a 1/3 de la velocidad del sonido, a 1/2 de la velocidad del sonido, a 2 veces la velocidad del sonido. Y ese numerito, 1/3, 1/2, 2, es menor que 1, cuando la velocidad es menor que la velocidad del sonido, uno tiene lo que se llama una velocidad subsónica, mientras que cuando la velocidad es más grande que la del sonido, tiene una velocidad supersónica y el movimiento cambia notablemente cuando pasa de este número menor a 1 a mayor a 1. Por ejemplo, un avión que se mueve va emitiendo círculos que se expanden a la velocidad del sonido, y cuando el avión es supersónico, esos círculos forman un cono cuyo ángulo es más agudo cuanto más grande es la velocidad del avión. Pero en el caso del agua, uno diría, ¿pasa algo similar? Y la respuesta es que no, porque en el agua no hay una velocidad del sonido, no hay una velocidad única de propagación. Dijimos que distintas ondas se propagan a distintas velocidades. Entonces, no voy a decir, hay un pato supersónico y hay un pato subsónico. No, Claro. todos los patos y todos los barcos son iguales. Justamente esta estructura geométrica de una especie de cono que se está moviendo detrás del objeto que se mueve, tiene la misma estructura y este ángulo es exactamente el mismo, independientemente de si la velocidad de este objeto es la de un pato o la de un barco, que se mueve mucho más rápido. Buenísimo, Eduardo. Este fue un problema que me hiciste trabajar un montón y encontramos una cosita nueva, cosa que me parece muy, muy lindo. A veces uno investigando problemas de la vida cotidiana que están muy estudiados, se encuentra un giro que era desconocido antes. Esperemos seguir encontrando estos problemas para seguir charlando más adelante. Te llamo Bueno, pronto. un abrazo. Otro.